Hoy vamos a ver cómo puede cambiar el narcisista, la persona narcisista. ¿Es posible esa transformación? Vamos a ver los puntos necesarios para esa transformación. Yo siempre digo que es un camino difícil, costoso, complicado, pero no es imposible, sí que se puede, aunque es necesario una serie de elementos a tener en cuenta. Recuerda que dejo lo mejor para el final, junto con mi conclusión personal. Bien, sabemos que el narcisismo es un trastorno de personalidad en su amplio exponente, bueno, pues marcado por esa falta de empatía, por ese sentido del derecho, un ego importante y esa necesidad importante y extrema y constante de validación y de atención de los demás. A partir de ahí, bueno, pues las posibilidades y desafíos que enfrenta una persona narcisista a la hora de intentar cambiar, vamos a ver, analizar un poco todo esto y cómo lo podemos enfocar, cómo lo puede enfocar una persona que se plantee que esté en esa tesitura. Vamos a analizar esos factores y vamos a ver cómo cómo pueden influir, cómo pueden detonar en esa capacidad de cambio, porque al final realmente todos podemos cambiar y aunque no se pueda cambiar una personalidad, sí que se pueden mejorar algunas habilidades, por lo menos para no no efectuar comportamientos que puedan dañar a los demás. Bien, en primer lugar, por supuesto que sí tiene que haber un reconocimiento del problema. En el momento existe esa conciencia del problema y empezamos a ver que hay un problema, que existe un problema, el primer paso para cualquier cambio es reconocer ese problema, la existencia de ese problema. Bueno, pues en el momento tenemos esto, ya hemos dado un paso importante. Al final, este reconocimiento implica aceptar que esos patrones de comportamiento y pensamiento están causando daño a los demás y también a ellos mismos, tanto a ellos mismos como a las personas que los rodean. El narcisista debe enfrentar su propia sombra al final y entender que este comportamiento no está haciendo bien, no es un comportamiento sano y que esté generando bienestar en él y en los demás, sino al contrario. Y por lo tanto, es importante también estar dispuesto a mirarse profundamente en su interior para identificar las áreas que necesita mejorar, en búsqueda de esa autocrítica. Esto es difícil, pero no es imposible. Es el primer paso. Después, segundo paso, importante, la búsqueda de ayuda profesional. Muchas veces me decís en consulta, es que dice que no cree en los psicólogos. Yo por eso tengo aquí la bola. No somos tarotistas. No es cuestión de creer o no. La bola es de Harry Potter, es decir, yo no soy una tarotista. Evidentemente somos profesionales y si se ha demostrado y se ha incluido es por algo. Es decir, no se trata de creer o no creer. Hay resultados probados. Quien quiera que vaya. Lo que pasa es que es muy fácil decir no creo en y así esquivo y evito el problema. Esto es otra cosa. Excusarse en es otra cosa. Entonces, realmente el cambio en una persona de este tipo, de este perfil, un trastorno tan serio como es el trastorno de personalidad, no es algo fácil, no es una tarea fácil, es una tarea desafiante, es una tarea complicada que lleva su tiempo. Y, por supuesto, va a requerir la ayuda, la intervención de un profesional de la salud mental. Estamos hablando de psicólogos clínicos, muy importante, A mí me gusta especificar. Psicólogos clínicos. Un terapeuta, un psicólogo clínico especializado en trastornos de personalidad puede ayudar a la persona narcisista a explorar las raíces de su comportamiento y a desarrollar estrategias para abordar sus patrones de pensamiento y comportamiento más disfuncionales. Muy importante entender el origen y toda la cuestión. Muy importante porque aquí no es poco y hay que escarbar, hay que bucear y hay que comprender. Por supuesto, lo primero también en esa terapia, pues una de las primeras pautas va a ser la comprensión y bucear y entender muchas cosas de las que le pasa a la persona narcisista. Al final, pues ellos necesitan comprender también por qué son así, de dónde viene esto y qué pasó, etcétera. Además, muy importante, la empatía como habilidad aprendida. ¿Se puede desarrollar? Sí, se puede desarrollar. Y al final es una de las
pautas más importantes, aprender a desarrollar esa empatía, porque es una de las principales dificultades al final de la persona narcisista. Desarrollar empatía genuina, sincera hacia los demás. La empatía, sin embargo, no es una habilidad innata en todo el mundo y por eso puede ser aprendida y desarrollada con el tiempo. Entonces, un profesional cualificado puede ayudar al narcisista a practicar esas técnicas de empatía, cómo ponerse en el lugar del otro y escuchar activamente sin juzgar, muy importante. A través de la práctica constante, el interés, la implicación, el narcisista puede comenzar a comprender mejor las emociones y perspectivas de los demás, sobre todo si hay motivación, si el narcisista está motivado y hay verdadera intención de cambio, todo esto será más fácil y más posible. Siguiente punto, hoy valoramos un tema importante. A mí me gusta este tema porque genera esperanza y es importante también tenerlo en cuenta. Genera esperanza, es importante entender que es posible, que no es fácil y que sin embargo es posible. Más cosas importantes, la toma de conciencia de las consecuencias. A menudo actúan sin valorar las consecuencias y para que el cambio sea significativo el narcisista debe tomar conciencia de las consecuencias de sus actos. No es solución estar todo el rato esquivando responsabilidades. Entonces, es muy importante que ellos entiendan las consecuencias de sus comportamientos en sus relaciones y en su vida en general, que todo tiene consecuencias y que sus acciones tienen consecuencias y responsabilidades. Esto implica aceptar esa responsabilidad de acciones pasadas y, por supuesto, estar dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Todo esto es muy, muy, muy importante porque nunca están dispuestos a asumir la consecuencia de sus actos, la responsabilidad, con lo cual un punto más. Trabajar en esto pues les va a permitir capacitarse para algo completamente innovador en sus vidas, pero también que muy transformador, muy necesario. Al comprender cómo el narcisismo ha afectado negativamente a las personas que los rodean, el narcisista puede sentirse motivado a cambiar para evitar daños futuros y consecuencias futuras desastrosas. Al final es la motivación de cambio lo que va a permitir a la persona, si realmente tiene esa motivación de cambio arraigada, pues el camino va a ser duro, pero va a ser revelador. Más cosas importantes que deberá valorar la persona narcisista. Si eres una persona con este perfil y estás valorando buscar ayuda profesional, yo te lo recomiendo, de verdad que sí. No lo dejes para más adelante, inténtalo ya y por supuesto exponle todos estos puntos que seguro vais a trabajar muy muy bien. Y el siguiente es la modificación de patrones de pensamiento y esto no es fácil. Ya es que no es fácil, ninguno de los puntos que estamos hoy hablando son buenos jardines en los que aventurarse y sin embargo es necesario, porque realmente una persona que no pone en tela de juicio sus patrones de pensamiento es muy poco probable que haya un cambio significativo, importante, verdadero, genuino en su vida. Realmente una persona que actúa con ese tipo de forma de ser es porque tiene unos patrones también de pensamiento muy arraigados y en el caso de la persona narcisista estos patrones de pensamiento están distorsionados, son meramente bastante egocéntricos, no ven más allá de la punta de su nariz como coloquialmente lo decimos, es decir, es muy necesario aprender a valorar el cambio también en esos patrones de pensamiento. Entonces, como el narcisista siempre tiende a ver el mundo desde una perspectiva bastante individual, en base a sus propias necesidades y deseos, como lo más importante, pues realmente esto también se tiene que trabajar para que puedan salir de esa visión tan egocéntrica. Entonces, el proceso de cambio implica cuestionar esos patrones y adoptar una visión más realista y más objetiva del mundo, entender que no son ellos el centro del universo, sino que realmente hay más allá, hay más personas y cada persona es única en su propia esencia.
Y esto también puede implicar reconocer y desafiar esos pensamientos automáticos y sesgados y reemplazarlos por pensamientos más equilibrados y racionales. Al final, pensamientos automáticos, patrones de pensamiento, pensamientos erróneos, van a ser muy importantes. Pensamientos mágicos también, el pensamiento mágico, van a ser muy importantes de detectar para desafiar y cuestionar. Aquí hay faena, aquí hay tema. Bien, más cosas importantes que el narcisista tiene que plantearse cuando decide cambiar es la práctica de la autocrítica, muy importante. Esto ya lo comentábamos en algo que envidian. Te dejo aquí arriba el vídeo sobre todo lo que envidia el narcisista de ti. Bueno, pues esa práctica de la autocrítica es sin duda un elemento importante a trabajar, porque realmente practicar la autocrítica y la autorreflexión es lo que le va a permitir mirar hacia adentro y cuestionarse sobre sus propias acciones y motivaciones y ver si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal y necesita cambiarlo en base también a mejorar él y mejorar los demás. La autocrítica puede ser un proceso muy doloroso y desafiante para el narcisista, porque esto va a implicar confrontarse con su verdadera persona. Y sin embargo es esencial para el crecimiento y la transformación personal. Bien, muy importante también el desarrollo de la tolerancia a la crítica. No toleran para nada la crítica, la ven como un ataque personal, les molesta muchísimo, tienden a reaccionar negativamente en exceso ante cualquier forma de crítica, aunque sea muy liviana, muy constructiva, y desarrollar la capacidad de tolerar la crítica puede ser un paso importante hacia el cambio, sobre todo cuando esta crítica es constructiva, porque también les va a permitir la capacidad de cuestionamiento y en consecuencia de cambio, de decir, bueno, pues esto es verdad, no lo estoy haciendo bien, voy a intentar arreglarlo sobre la marcha, sobre el camino, voy a cambiar esa perspectiva, ese enfoque y adaptarse mejor en definitiva al entorno y a su vida. Y de esta manera poder llegar al final a lo que todo el mundo queremos, a ser más felices y más encajar mejor. Entonces realmente es un paso importante hacia el cambio, esa tolerancia a la crítica, y es al final aceptar la crítica como una oportunidad para aprender y mejorar y ayudar de esta manera a que la persona narcisista sea más flexible y receptiva a los puntos de vista de los demás. Bien. Además, también se trabaja la creación de relaciones saludables, y esto también es un punto crucial, pues que al final la persona narcisista necesita. Una parte esencial del cambio va a venir en implicarse para crear relaciones más saludables y significativas. Empezar también, fíjate que hay mucha psicoeducación, es una nueva mirada y al final dotarle de herramientas para que sea más capaz de adaptarse al medio. Y esto implica también aprender a desarrollar límites saludables adecuados en las relaciones, tanto para sí mismo, que seguro los tiene, como para los demás. Practicar la comunicación efectiva, desarrollar habilidades de resolución de conflictos, la escucha activa, todo. Entonces realmente con relaciones sanas, el narcisista puede aprender a valorar y a apreciar a los demás en lugar de verlos como meros accesorios para su propia gratificación. Bien, más puntos importantes que el narcisista puede trabajar para su transformación. Todo esto siempre, por supuesto, de la mano de un profesional. Es un cambio significativo, importante, desafiante, y esto se hace de la mano de un psicólogo clínico, en consulta, siempre. Todo esto es como mera información. Este vídeo es meramente informativo para que la persona se decida a dar el paso, porque realmente es un camino desafiante, difícil, pero muy importante. Así que, además, como siguiente punto muy importante, bueno, pues al final la adopción de una actitud de humildad, entender, valorar la humildad, porque el narcisista al final tiene un excesivo punto de autoimportancia, ese ego inflado, y va a buscar constantemente la admiración de los demás. Entonces, para cambiar, para mejorar, el narcisista tiene que aprender a adoptar una actitud de humildad y reconocer que no es el centro del universo. Y al final la humildad implica
aceptar las propias limitaciones y aprender a valorar las cualidades y los logros de los demás. Al final implica también bajar ese ego. La humildad es una cura a ese ego inflado y es necesario identificarla, valorarla y abrazarla. Bien, como último punto, y no menos importante, muy importante, porque sin este punto esencial el camino no será posible, ya te lo digo, es la práctica de la paciencia y de la persistencia. Y esto es algo muy necesario que debería de practicarse en todos los colegios, institutos y centros formativos del mundo. La práctica de la paciencia y de la persistencia, porque sin esto no tenemos nada. Y es que el cambio en una persona narcisista no es de la noche a la mañana, no sucede porque nos ilumine un halo de luz divina y requiere tiempo, paciencia, esfuerzo, mucho sacrificio, dolor y al final persistencia para desmantelar todas esas pautas desadaptativas, esos patrones de comportamiento muy arraigados y desarrollar nuevas formas de relacionarse con el mundo. Ahí es nada, muy importante, con lo cual es fundamental que el narcisista esté dispuesto a seguir adelante, a pesar de esos obstáculos y retrocesos que seguro va a enfrentar en el camino. Entonces es muy importante tener en cuenta que esos obstáculos y esos retrocesos están ahí, van a llegar, se van a presentar y al final la práctica de la paciencia y la persistencia es lo que le va a permitir llegar al final. Pero no en esto, sino en todo. Es que realmente la persona, cualquier persona, su vida es una práctica de paciencia y persistencia. Al final la vida es una carrera de obstáculos que hay que vencer y qué mejor que sea el camino hacia una mejora personal de este tipo, ¿no? Una mejora importante. Al final el cambio para una persona narcisista es un proceso complejo, muy desafiante, duro, que requiere un compromiso profundo y genuino de cambio, muy importante, un profundo conocimiento y compromiso de cambio para mejorar al final. Y si bien es posible que algunas personas narcisistas estén dispuestas y quieran intentarlo, no todas lo van a estar, por supuesto, y entonces realmente al final es esencial reconocer que el cambio no puede ser forzado y que cada individuo es responsable de sí mismo y de su propio proceso de crecimiento personal. Esto es algo muy personal, que la persona al final tiene que valorar de manera totalmente individual y son ellos los únicos que se pueden llegar a dar cuenta si lo necesitan realmente. Además, es importante tener en cuenta que aunque una persona narcisista pueda cambiar, es probable que siga manteniendo ciertos rasgos narcisistas en cierta medida, y esto es lógico porque estamos hablando de un trastorno de personalidad. Sin embargo, la clave siempre va a estar en manejar esos rasgos de la manera más saludable, más adaptativa posible y en desarrollar la mayor empatía posible también y conciencia hacia los demás. Que se den cuenta, al final la persona se da cuenta y al darse cuenta y querer y tener esa motivación de cambio, pues va a estar pues motivada, ¿no? Va a poner de su parte para que esto pase, para que el cambio suceda. Bien, en última instancia, el cambio para una persona narcisista va a depender de eso, de su voluntad para cambiar, de su voluntad para enfrentar sus propios demonios internos y de comprometerse con el trabajo intenso necesario interno para transformarse en una persona más empática, genuina, saludable, al final una persona más completa y aceptar de esta manera su otra parte, su otro self, su yo más oscuro. Integrar las dos caras, que realmente no solo es fortaleza a la persona, sino que también los puntos débiles, los defectos, pues al final es ese revulsivo que nos invita siempre a seguir mejorando, a seguir creciendo, pero de manera completamente saludable, enfocado siempre en mejorar, en ser más felices, en ser, no sé si mejores personas, porque esto ya está dentro de las dinámicas
de cada uno, pero al final, por lo menos en no dañar a los demás y ser felices y hacer felices a los demás dentro de... Se puede todo, es decir, no es necesario elegir entre si yo soy feliz o los demás, podemos ser todos felices juntos, con lo cual es maravilloso y al final la unión hace la fuerza, no lo olvides. Bien, yo quiero dejar este mensaje aquí, al final esperanzador, positivo, importante. Sin embargo, el cambio no es fácil, es eso, voluntad de cambio, darse cuenta, realmente tener conciencia y muy importante, y no me quiero despedir sin tener este dato en cuenta, que al final la persona narcisista valore esas motivaciones ocultas, esos beneficios ocultos que le siguen permitiendo ser así, pues valorar que tal vez sea mejor cambiarlos, tal vez sea mejor de otra manera. Esos beneficios que le producen su forma de actuar, seguro puede enfocarlos de una manera mucho más saludable, efectiva, constructiva y positiva y ganar todos. Al final es eso, es un win-to-win. El win-to-win existe, así que únete al movimiento win-to-win y olvídate de caminar solo en este camino tan difícil que es la vida, cuando podemos caminar acompañados, viéndonos a todos nosotros, viéndonos a todos y apoyándonos todos entre nosotros. Hoy vamos a responder a esas preguntas y respuestas del vídeo de la publicación que os dejé hace unos días. Han habido un montón de comentarios, voy a responder a algunos de ellos, voy a intentar responder a la mayor parte de ellos, ¿vale? Un poco más o menos en orden de lo que me comentabais. Y haré los cortes necesarios para que este vídeo no se haga eterno. Vamos allá. Bien, os voy a dejar aquí también el comentario, ¿vale? El primer comentario es: hola Gemma, muchas gracias por esta iniciativa. Muy brevemente te cuento. Llevo casada algo más de 25 años con un narcisista. Me hizo la envolvente, le resultó muy fácil, nos llevamos 13 años y yo era una cría que venía de una familia desestructurada y no le costó mucho hacerse con mi alma. Hasta hace bien poco he vivido su vida y no la mía, siempre se hace lo que él dice. No sé cómo aún me quedo aquí porque no soy capaz de soltar, si lo tengo claro, qué me hace quedarme en esta cárcel. Y lo peor de todo es soportar mi propia conciencia. Yo sabía cada maltrato, cada desprecio, cada discusión, que esto no era vida y lo tenía que haber dejado. Hace mucho tiempo no me lo perdono. Ángeles Díaz. Bien, Ángeles, yo te entiendo perfectamente porque es algo común. A pesar de saberse la teoría, la práctica es complicada. Dar el primer paso es costoso. Es una relación, abusiva, es una relación, ahí hay un vínculo tóxico con tu pareja todavía. Mira que insisto en el contacto cero y muchas veces se hace inviable. Solo en el plano emocional cuesta un montón soltar. Habría que ver por qué. Es decir, realmente tienes que preguntarte qué es lo que te hace seguir ahí, cuál es tu beneficio, cuál es aquello que sigues recibiendo. Algo tiene que haber que no te haga dar el paso final. Esto, fíjate que llega un punto que puedes tocar fondo y decir, nada, hasta aquí hemos llegado. Ahí en ese tipo de relaciones, todas las relaciones tóxicas en general, se trata de, siempre hay como un premio intermitente, ¿vale? Te doy una de cal y una de arena. Todo esto genera mucha dependencia emocional. Y a veces, sabiendo aún la teoría, la práctica cuesta. Por eso mismo, estamos muy enganchados, no nos damos cuenta y estamos muy enganchados emocionalmente a esta persona. Hasta el punto de querer justificar todo su ataque, ¿verdad? Llega el punto y al final veíamos hace unos días una chica en un directo que hacía, cómo le daban un golpe. No he reaccionado a esto, yo no suelo reaccionar, pero sí que lo he visto. Me parece lamentable, la verdad. También me parece lamentable que la chica acto seguido lo disculpara. Estos son actos que no admiten ningún tipo de disculpa, evidentemente. Y gracias a la presión social, esto se ha podido denunciar, pero fíjate hasta qué punto llegamos. Entonces, hasta que no asumimos que realmente las personas que están viviendo este tipo de situaciones no son responsables,
Es decir, son víctimas, pues no podemos buscar ayuda. Cuando nos culpamos de todo lo que nos hace, es que sí, tal, pero es que yo tengo la culpa. Estamos exculpando su culpa, estamos de algún modo disculpando y aceptando el comportamiento de la otra persona. Entonces, claro, todo esto lleva a un bucle que tiene mucha más difícil salida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues entender que es una dependencia emocional, que estamos ahí para recibir las migajas, lo poco que nos quiera dar, y que esto al final no es vida. No es vida. ¿Qué hay que hacer? Nuevamente, bueno, pues valorar realmente si te mereces eso. ¿Sabes que no? Sabes que te mereces un respeto, una paz, sobre todo, y una tranquilidad que no estás teniendo. Llegará el día que decidas, de una vez por todas, que ha llegado tu momento. Espere que sea más pronto que tarde, que no sea tarde, porque todo lo que llevas a cuestas es tiempo que has dejado de vivir en condiciones. Así que anímate y si tan claro lo tienes, da el paso ya, porque día que pasa, día que no vuelve, y la vida son 4 días y nunca se sabe, pues, cuándo nos vamos a ir. Así que es importante poderla vivir bien el resto de vida que nos toque. Bien, la segunda pregunta es, Gema, ¿cómo haces para irte y dejar al narcisista y con él a todos tus hijos nietos? Creo que he empezado por el final, la última. Madre mía. Bien, ¿cómo haces para irte y dejar al narcisista y con él a todos tus hijos nietos? Ana Strugamou. Ana, no te vas y dejas a todos atrás. Simplemente vas a hacer contacto cero con él, con esa persona. Dejar atrás hijos nietos no es posible, y más si no son como esa persona. Si tienes solamente un problema con él o con ella, pues haces contacto cero con él o con ella. No hay por qué renunciar a hijos nietos. Gema, me encanta cómo explicas de forma clara y sencilla, gracias. Mi pregunta sería para hacer con un padre narcisista pasivo-agresivo. ¿Qué hacer con un padre narcisista pasivo-agresivo? Una situación muy difícil de llevar y casi imposible de soltar. Siento que me enferma literal. Otra vez, gracias por regalarnos tu tiempo. Bien, Silvia Sánchez. Silvia, yo te animo a que hagas contacto cero, y si no lo puedes hacer porque has puesto en la balanza y pesa más pues los beneficios ahora que lo que tú crees que podrías tener después, aplica el método de la piedra gris. Te dejo por aquí arriba el vídeo, ¿vale? Donde lo explico cómo lo puedes hacer, más compasivo-agresivo, funciona muy bien. Y así poderte proteger lo más posible hasta que encuentres la manera de decir, ha llegado hasta aquí y voy a hacer contacto cero y me marcho. Bien, Natalia Herrera me pregunta, hola, ¿cómo se hace cuando uno termina tan aislado y vacío porque todas las energías las depositaba en buscar complacer al narcisista para evitar que se enoje o producto de alguna equivocación se desquite conmigo o los hijos que tenemos en común? Muy duro. Tantos años viviendo una vida de títere de él y ahora encontrarse con vacíos y carencias y ver que él está feliz con su nueva relación y yo juntando los pedacitos de mi corazón. Que Dios se compadezca y me haga justicia, y así a tantas víctimas engañadas por tantos años. En mi caso padecí tener madre narcisista también y eso me hizo naturalizar el soportar que me invaliden y me utilicen. Natalia Herrera. Natalia, te mando mucho ánimo, mucha fuerza, te abrazo aquí en la distancia. ¿Cómo hacer? Bueno, pues ahora que estás sola, valorar, en primer lugar, valorar que estás sola. Y en segundo lugar, seguir con tu vida. ¿Sabes qué pasa? Que realmente no sabes seguir con tu vida porque nunca, entre comillas, lo has hecho. Hay que aprender. Primero tienes que conocerte, porque la gente es muy común decir, oye, te tienes que querer, ¿vale? Vamos por pasos. Primero conócete, aprovecha que ahora tienes tiempo, paz mental y capacidad para conocerte. Averigua, explora, indaga qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te puede llenar. Investiga, explora. Hay multitud de cosas que puedes encontrar que te hagan feliz y que disfrutes. Te tienes que redescubrir como persona. A partir de ahí empezarás poco a poco a disfrutar y conforme vayas disfrutando llegará un momento que te vas a valorar.
Es un proceso. Hay que tener paciencia, hay que tener calma, hay que darse tiempo. Habrán recaídas, habrán retrocesos y hay que seguir. Y habrán días que no te apetezca y habrá que hacerlo. Hay que seguir. Nuestra mente es muy cómoda, nuestro cuerpo va a la mínima, siempre puede ir a la mínima expresión, decir, bueno, yo esto no lo quiero hacer, estoy muy cómodo, tal. Hay que obligarlo un poquito. Y hay que llegar al punto de conocerse bien y decir, mira, ahora me gusta esto y me valoro y me respeto porque me conozco, ya sé quién soy. Todo esto con una madre narcisista ha sido imposible de hacer. Es una faena que tienes pendiente, son unos deberes que tienes que realizar. Empieza por hacerlos. No puedes estar bien si no te conoces, si no sabes quién eres, si no te disfrutas. Entonces es importante. Seguramente tienes miedo a estar sola, seguramente te molesta, no sabes qué hacer, te da ansiedad. Todo esto es porque realmente nunca te pusiste a la faena a hacerlo. Aprovecha ahora. Practica todo aquello que tengas un mínimo interés. Y si no tienes interés por nada, explora y prueba. Aún sin interés, prueba las cosas. Porque a veces no nos gusta la cocina hasta que no nos ponemos a cocinar. A veces no nos gusta tejer hasta que no nos ponemos a tejer. Y a veces no nos gusta leer hasta que no nos ponemos y disfrutamos. Todo es igual. Bien, desde Argentina, ¿cómo recuperar la confianza, liberar los miedos? En simples palabras, ¿cómo retirar nuestros pensamientos? Resetear nuestros pensamientos y emociones después de pasar por una relación larga en tiempo con un narcisista, padres con las mismas características. Gracias. Hola, Graciela. Nada, un abrazo desde aquí, muy fuerte, mucho ánimo, mucha fuerza. Te digo lo mismo que he dicho antes a Natalia, redescubrirse, conocerse bien, hacer un poco de inteligencia emocional. Os dejo por aquí arriba un curso de fortaleza mental para el autoconocimiento vuestro, que os va a venir muy bien. Explorar, investigar, descubriros. Y a partir de ahí comenzar a aceptaros. La autocompasión, el perdón, muy importante también. Hay que perdonarse todos estos años. Valorar el presente y el pasado, dejarlo atrás, porque si no, no vais a poder soltar lastre. Y comenzar con tiempo, paciencia y calma a tejer vuestra nueva vida, pues al vuestro gusto, del color más bonito que podáis encontrar. Belks FMX, espero no haberme perdido de tan valioso tema. Me gustaría saber si se puede denunciar en secreto a este ser tan nefasto. Este es el peor de todos, es más que maligno, ha acabado con mi vida. Y ahora quiere usar a nuestro hijo de 8 años, lo usa para su conveniencia y no me parece justo. Ya no puedo más con este demonio narcisista psicópata. Respuesta, por favor, gracias. A ver, la respuesta... Si se puede denunciar en secreto. Sí. Yo no sé desde qué país me hablas, no sé desde qué país me escribes, pero en España sí que se puede denunciar en secreto. Y supongo que en tu país también existen las herramientas asistenciales necesarias para denunciar en secreto. El problema es que el maltrato psicológico no es tan visible como el físico, pero hoy en día esto se ha reconocido y se puede denunciar también. En España, en el 016, es un teléfono que no deja huella en la factura telefónica, sí en el móvil, quitarlo, borrarlo. Y hay incluso en centros comerciales lugares concretos donde poder acudir a recibir asistencia psicológica. Así que no te detengas, busca ayuda asistencial y en cualquier duda, es decir, si en tu país dudas de dónde acudir, acude o a tu médico o a la policía directamente. Bien, yo en Montenegro, hola, mi ex esposo es narcisista y sufrí de su trato. Dentro del matrimonio tuvimos una hija y aunque nos separamos, ella de chiquitita lo veneraba y él le enseñaba a ser narcisista. Pues ellos son 2 gotas de agua, se parecen demasiado. Pero cuando ella empezó a ser adolescente con 9 años, se empezó a dar cuenta del abandono y las cosas que nos hizo y cambió con él. Se deprimió y fue duro para ambas, porque tuve que luchar no solo por mí, sino por ambas.
Mi hija admite ser igual a él, tanto genético como en la manera de pensar, pero se entristece saber eso. Mi pregunta es, ¿mi hija será narcisista? Aunque le dé mucho amor, aunque le ponga límites, aunque la críe con pensamientos basados en la moral, ¿cuál sería su pronóstico de su personalidad? Gracias. A ver, yo no puedo pronosticar ni diagnosticar nada si no conozco directamente a la persona, hablando con ella un rato y aún así no puedo efectuar un diagnóstico. Esto tendría que ser un psicólogo clínico en una clínica, pues a ser posible también presencial y bajo muchas pruebas. O un psiquiatra, me imagino. A ver, esto realmente no es genético, es un problema que es multicausal, una parte genética, una parte de carácter y una parte sobre todo de educación. Si a esta niña se le ha hecho creer que siempre es la mejor o que es superior a los demás o que de alguna manera es diferente a los demás, bueno, pues ella puede tener un tipo de pensar más narcisista. Yo estoy intentando pensar qué te refieres a que ella, más que narcisista, tiene rasgos narcisistas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues tu hija, entiendo que todavía es pequeña, entonces yo te recomiendo que te mires el vídeo del hijo narcisista porque con niños y adolescentes todavía funcionan bien los métodos que explico, de mayores ya cuesta más, ¿vale? Porque ya se han independizado emocionalmente y muchas veces materialmente y entonces cuesta más. Pero básicamente es pues eso, hacerla responsable de cosas, darle responsabilidades en casa, apuntarla a deportes en grupo para que entienda que no es el ombligo del mundo, hacerla partícipe en actividades como la astronomía y todo aquello que indique que somos una mota de polvo en el universo para que relativice su superioridad. Y sobre todo trabajar la empatía, muy importante, trabajar la empatía, pues haciendo ejercicios de fíjate cómo crees que está con cuentos, ¿vale? Cómo crees que se siente tal, el niño o la niña protagonista del cuento, por qué le ha hecho pensar eso, qué está pasando, que ella pueda reflexionar bien y que pueda ponerse a ver, que empiece a ser capaz y que empiece a ver normal ponerse en los zapatos de los demás y entender las emociones de los demás. Todo esto es trabajo que se tiene que hacer, que muchas veces no hacemos con nuestros hijos pensando que el colegio es suficiente y en el colegio no se enseñan estas cosas. En el colegio se educan ciertas cosas, pero la educación comienza en casa con todo esto, con los valores y con los sentimientos y con las emociones. Así que mucho cuidado si tenéis hijos pequeños, porque venimos de unas generaciones en las que los padres se han preocupado mucho por trabajar, no tanto por atender, no tanto por dar presencia. Muy importante dar presencia, estar con los niños y fabricar esa relación de calidad que en un futuro queremos o que exigimos, ¿vale? A veces hay madres que dicen, es que mi niño o mi hijo de tal no me tiene en cuenta. Ya, pero tú te has preocupado por crear una relación de calidad desde pequeños, porque si siempre lo has tenido ahí, cubierto materialmente hablando y poco más, pues realmente no os conocéis a nivel de relación, a nivel de personas, de caracteres. Entonces hay que ir más allá de satisfacer materialmente hablando, nutricionalmente hablando, y dar presencia de calidad, juego y valores. Hola Gemma, ¿cómo encuadras a la psicopatía? De hecho, en cuanto a sus acciones para la justicia son responsables de sus hechos. Aida Ruiz. Sí, claro, y si un narcisista comete un crimen, pues también, a ver, las personas son responsables de sus hechos. Entonces, independientemente de la etiqueta que pongas, cuando tienes un problema con la ley, tienes que ser responsable con los hechos. Que luego un tribunal médico justifique ciertas enfermedades mentales, bueno, pues no es la primera vez que ha pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo encuadro la psicopatía?
Bueno, es una enfermedad un trastorno que en su máxima expresión pues puede desencadenar en problemas graves con la ley, lógicamente como un trastorno de personalidad antisocial que es, ¿vale? A partir de ahí, pues, poco más que rascar. Bien, hola, ¿podrías hablar de la infidelidad del narcisista? Estuve saliendo con un hombre en un principio encantador y muy afín a mí, que iba y venía. Desaparecía por semanas, en fin. Un día me salió con que planeaba mudarse cerca de mí para que nos viéramos seguido y tuviéramos una relación permanente. Yo siempre con la sensación de que algo no cuadraba. Contacté a una de sus amistades en Facebook y pregunté si era casado. Resultó ser la cuñada, me dijo que sí, me mandó una foto de su boda. Rompí contacto con él, solo recibí una amenaza muy fuerte de su parte por WhatsApp y me fui directo a la fiscalía a denunciarlo por la amenaza. No he vuelto a saber de él. Pero me pregunto cómo funciona en un matrimonio, sus hijos le importan, me llevó a su casa varias veces, vivía como soltero, pasamos días juntos, no sé cómo escondió el matrimonio también, gracias. Bueno, sí es habitual, es muy habitual encabalgar relaciones, se mueven por interés, entonces en base a ese prisma, pues es muy normal que tengan varias relaciones. Es posible que triangulara con su esposa, esto significa que su esposa lo supiera y te usara para humillarla o para infravalorarla. Y bueno, pues lo de que no sabes cómo escondió el matrimonio también, pues es que a veces tienen relaciones de 3 y 4 bandas. Entonces, como mienten y manipulan todo el tiempo, pues para ellos es súper fácil porque digamos que son expertos ya en la mentira, en la manipulación y sí, es lo normal. Bien, Carla Ivonne, hola Gemma, te saludo desde México. Pregunta a una persona que vivió su niñez con un padre narcisista. ¿Puede en su etapa adulta desarrollar apego evitativo? Porque huyo cuando me abrazan, siento que me asfixio. Gracias por tus prácticos vídeos. ¿Das tips que puedo llevar a cabo? Bien, sí, a ver, en el vídeo de mochilas emocionales explico un poco pues la mochila de la culpa, la mochila de la vergüenza, ¿vale? Más que un padre narcisista, habría que indagar sobre qué te hizo sentir incómoda tantas veces para llevar esa mochila de evitación, ¿vale? Digámoslo así. ¿Qué sientes cuando invaden tu terreno personal? Sientes una incomodidad, un agobio, te asfixias, ¿verdad? Eso es porque algo pasó en tu infancia, independientemente de que tu padre fuera narcisista. Tu madre no dices lo que era, en caso de que fuera algo o de que estuviera, que tampoco lo sé. Hay falta de datos para poderte decir en concreto algo, necesito más datos, pero tips que puedes llevar a cabo, investigar qué sucedió en tu infancia para tener esa reacción cuando te abrazan. Alguien te dijo o entendiste o inconscientemente asimilaste el mensaje de que no podías ser abrazada o de que los sentimientos y su expresión no eran válidos o algo sucedió en tu infancia. Tips que busques en un profesional qué es lo que sucedió, ¿vale? Buscar, rascar qué pasó ahí para entender, porque ahora mismo tú no entiendes, pero sí que notas que te asfixias, ahí hay algo, tu cuerpo te está alertando. Entender qué pasó para poder comenzar a solucionar el problema. Bien, hola, buenos días. Me gustaría saber sobre el suplemento combustible estrella y secundario, que sería Jazz Deco and Design. Vale, Jazz, a ver, un suplemento estrella es una persona que es brillante, ¿vale? Una persona que es brillante, tiene un montón de roce social, es súper sociable, es posible que sea un o una influencer. Pues cuando un narcisista se fija en ese tipo de perfil que no suele ser lo normal a sus otras conquistas y destaca por esa brillantez y por esa capacidad social, por ser tan superior, ¿vale? Pues es el combustible estrella y el combustible secundario sería lo contrario, un combustible bastante adaptado a todas sus
conquistas, algo más normal, ¿vale? No es que las demás personas no sean brillantes, no sean todo, pero son más en la medida de la curva normal, ¿vale? Más normales. Y este combustible estrella sería una persona mucho más llamativa, socialmente hablando. Espero haberte aclarado un poco la duda. Bien, Inmaculada dice: hola Gemma, me gustaría saber si realmente ellos saben que hacen daño y no les importa o no se dan cuenta. Un abrazo y muchas gracias por tu ayuda, Gemma. Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Yo muchas veces he ido de un lugar a otro, ¿verdad? Que me hayáis seguido en cada uno de los vídeos, habéis visto que me he movido en polos. Desde el no se dan cuenta hasta el no les importa. A veces, a ver, habrá de todo, es un trastorno heterogéneo, yo tengo siempre que hacer esta matización. A veces, a ver, yo creo, siempre he dicho que dependiendo de la fase en la que se encuentra, ¿sabes qué pasa? Que como no hay empatía, no es posible que les importe, la verdad. Y aún así, a partir de ahí, ¿lo hacen aposta? Pues sí, porque necesitan hacerlo por su interés. Entonces, al final, esa es la conclusión de una persona que siempre ha divagado entre él. Como buena voluntad de psicóloga, yo sé que a veces mi visión profesional me pierde un poco y quiero ver la parte positiva, o la parte esperanzadora o la parte constructiva. Y sin embargo, aquí no hay forma. Llegué a un punto de inflexión y dije que no, que me dije finalmente pues que no se dan cuenta porque son incapaces de vivir las emociones como los demás. Y si se dan cuenta les da igual y a veces incluso lo disfrutan, haciendo daño disfrutan y ya por el interés y luego al final terminan disfrutando ese daño, terminan disfrutando ese control, terminan corroborándose superiores por todo ello. Entonces al final es imposible sacar un punto de culpa, un punto de vergüenza, un punto de compasión. No hay ahí, de todas las emociones que acabo de decir, no hay nada, ningún resquicio en un perfil narcisista. Bien, he visto que habéis comentado, Monique Z, si se dan cuenta, pero lo minimizan. Sí, estamos entre no terminar de entenderlo y que les da lo mismo. Es decir, no saben lo que es la empatía, pero también les da igual. Sebsama dice: hola, me encantaría que desarrollaras los vínculos filiales entre un narcisista y alguno de sus progenitores. El padre de mi ex es descaradamente narcisista histriónico, pues tiene todas las características. En cambio, su hija es más bien encubierta. ¿Existe la posibilidad de que copiara sus rasgos de su padre, aunque de forma más inteligente y sutil? Un abrazo. Hombre, pues sí, la verdad que sí. A ver, sí, como su hermana, pero si no, vale. Sí, suele pasar, cuando las personas tienen un padre o madre narcisista y alguno de los hijos que termina desarrollando esa manera, ese modus operandi, ¿vale? Es muy, muy educacional este trastorno, se aprende mucho de manera vicaria, de manera observacional. El aprendizaje vicario observacional influye. Luego aparte hay influencias de carácter, influencias de personalidad, influencias de otro tipo de educativo, de otro tipo de educativas, etcétera. Entonces hay influencias también genéticas, se ha dicho, bueno, hay un poco de todo. Y si existe la posibilidad, pues sí. Lo que pasa es que cada cual lo adapta más a su forma de ser. Su padre es más de tipo grandioso, histriónico, y ella más encubierta. Digamos que es un perfil, al ser femenino, las chicas, las mujeres narcisistas suelen ser más encubiertas. Más por cultura, ¿vale? Por sociedad, la mujer no está tan bien visto que sea grandiosa, entonces hay una forma de proceder mucho más sutil y mucho más encubierta, de normal. Vale, Georgina dice: si tienen tanto miedo al abandono y soledad, entonces ¿por qué nos maltratan? ¿Por qué nos abandonan? ¿Por qué tienen esos miedos? ¿Por qué les sucedió lo mismo en la infancia?
Bueno, es una buena pregunta, habría que verlo. En todas las ocasiones no será así, en algunas sí, en otras no, no tiene por qué. Maltratan y abandonan porque no son capaces de querer bien o de querer directamente. Tienen esos miedos, son miedos irracionales, es decir, miedos excesivos, ¿vale? Y digamos que cuando son miedos tan excesivos siempre huyen de lo que terminan cayendo, porque claro, abandono y soledad, al final huyes tanto que al final, sí, es un miedo irracional, es un miedo excesivo. Tienen esos miedos porque tienen muy baja autoestima y mucha inseguridad. Se criaron así, generando continuamente mucha inseguridad y con una muy baja autoestima. Entonces, partimos de que a partir de ahí, pues es una necesidad de control extremo, de validación extrema y pase lo que pase, caiga quien caiga, a costa de quien sea. Bien, Carmen Mayorga pregunta, ¿vistes casos recuperados? No, lo siento, me gustaría, la verdad, pero no he visto casos recuperados. Carmen Mayorga, yo estuve estudiando un libro de psiquiatría. ¿Consideras que la psicopatía es solo una personalidad o es de considerar dentro de la psicopatología? Bueno, de momento está en trastornos de personalidad, en el 2, así que no es una psicopatología, porque si fuera una psicopatología tendría curación, como no se ha descubierto la curación de un tipo de personalidad de tipo antisocial, que es la psicopatía, pues no tiene curación, es una forma de ser, es un tipo de personalidad. No tiene más. Trastorno de personalidad. Como es de personalidad, es estable en el tiempo, no es una psicopatología. Bien, un gusto conocerte. ¿Dónde eres? Pues mira, soy de España, Valencia. Veo que eres psicóloga, yo soy médica, encantada, y me fui introduciendo en estudios de psicología. Vale. Con el doctor Iñaki Piñuel estoy viendo psicopatía, sí, muy interesante, la verdad. Vale, gracias, pero no puedo. Carmen concreta la pregunta si hay. María Ángeles Calderón me dice, es verdad, los psicópatas y las son malos, no soy psicóloga, pero me gusta y lo necesito, estoy bajo tratamiento por depresión, pero porque a los sádicos les gusta vernos sufrir. Un gran abrazo, me encanta escucharle. Gracias. No hay dudas. Gracias. ¿Cómo sobrellevar a los sádicos? Son peores que los psicópatas, creo yo. Bueno, pues piedra gris o contacto cero, no hay más. Y piedra gris con los sádicos, mucho cuidado. Así que ante la duda, ante la seguridad, lo más importante, la seguridad tuya y de tus hijos si los tienes, contacto cero. Edith Antúnez, hola, pregunta, porque aún después de aprender tanto de este trastorno no se acaba de aceptar que todo lo vivido fue una total mentira. Fui víctima de mobbing con mi jefe y en relación sentimental con otro trastornado al mismo tiempo. Llevo 63 días de contacto cero absoluto con ambos. Gracias de antemano, Gema. Bien, Edith, 63 días es poco, ¿vale? Si miramos los estudios que se han hecho sobre este tipo de casos, pues a veces son años, normalmente son entre 6, creo que, los datos estaban entre 6 meses y varios años, que se pueda comenzar a asumir. Y bueno, este proceso lleva las fases de un duelo, ¿vale? Son las mismas fases que un duelo, realmente es un duelo, porque realmente para nosotros una persona ha muerto, entre comillas, ¿vale? Entonces, primero hay una fase de negación, luego hay una fase de ira, luego hay una fase de depresión, bueno, una fase de negación, una fase de idealización, una fase de ira, una fase de depresión y al final llega la aceptación. Bien. Claro, esas fases requieren tiempo, paciencia, trabajarlo. Y es muy importante, todo esto
se comenta, pero no se comenta lo que te voy a decir ahora. Están muy claras las frases del duelo y cómo vamos transitando. Pero, además hay que entender que requiere tiempo, paciencia y mucha autocompasión y capacidad de perdonarse a uno mismo o a una misma por haber caído. Puede caer cualquiera. Hay que desdramatizar ese momento de decir, oye, porque a mí es que mira, yo tengo algo, no me di cuenta. No, deja de culpabilizarte. Esto lo único que hace es encasillarte y bloquearte y no dejarte avanzar. No te culpabilices, perdónate y sigue adelante con tu proceso, transita y continúa. Entonces este proceso lleva tiempo. Igual con profesionales es más rápido, por supuesto que sí, y de manera individual pues puede llevar su tiempo. Aún así, cuando llevamos un tiempo prudencial, sí que se requiere o se recomienda pues hablar con un profesional pues para tener más apoyo y más capacidad. Vale. Marina Val dice, gracias Gemma, a mí me asaltaron 2 dudas. Una, la diferencia entre una persona con apego evitativo y un narcisista superlativo, por así decir. Y 2, sí es cierto que el problema de los narcis nace de un estado de vergüenza, algo así como que gestiona muy mal sus sentimientos vergonzantes de sentirse inferiores. Eres luz. Saludos desde Buenos Aires. Gracias Marina. Un abrazo y... En la primera pregunta no la entiendo, es decir, una persona con apego evitativo es una persona que no tiene por qué ser un narcisista superlativo, y cuando dice superlativo entiendo por grandioso, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hombre, pues no tiene nada que ver. Realmente una persona con apego evitativo, digamos que necesita, pero necesita de una manera confusa, ¿vale? Digámoslo así. Que sí que no. Y sin embargo no tiene por qué tener emociones distintas o falta de empatía, o simplemente en su infancia o en su juventud ha habido algún problema que le ha hecho generar ese apego evitativo. Siempre es un mecanismo de defensa disfuncional en base a algún problema que ha adquirido en su infancia, en su adolescencia, probablemente en la infancia, y del que ya no es consciente y por eso pues está ahí como enquistado. Por otra parte, un narcisista superlativo, grandioso, tal, bueno, pues aparte de que es una empatía cero, afán de superioridad, cero vergüenza, cero culpa. Sí, bueno, los dos pueden tener en común la inseguridad y la falta de autoestima, pero no tiene por qué haber una falta de empatía en un apego evitativo, y sí que la hay en un narcisista superlativo. Falta de empatía, falta de total interés por los demás en referencia a algo que no sea material. Es decir, incapacidad de sentir directamente la persona narcisista. Y luego, vale, el problema de los narcis nace de un estado de vergüenza. Bueno, ya lo he comentado, es multicausal. Algunos será de un estado de vergüenza que luego no son capaces de sentir. Normalmente sucede por tratos no buenos en la infancia. Y ya no estoy refiriéndome a maltratos, sino a directamente indiferencia, negligencia, cosas así. Incluso también que algunos padres han sido narcisistas y han aprendido el patrón de manera observacional. Así que también influencias genéticas, hay un poco de todo. Vale, Poblete dice, disculpa, borré el comentario, esta ya es la última. Recuerda suscribirte, comentar, coméntame, comparte. Recuerda que estoy en ChatGPT las 24 horas, 7 días a la semana, para resolver preguntas concretas. No soy yo, es mi yo virtual. Y si quieres agendar una sesión directamente conmigo de manera, sí, esta vez sí soy yo, pues te dejo aquí también el enlace. Vamos con esa última pregunta.
¿Cómo empoderarse ante un jefe maligno sin perder el puesto ni la cabeza? Gracias. Empoderarse ante un jefe maligno. Fíjate que hay varias contradicciones en la pregunta, ¿vale? No te puedes empoderar, al menos de manera laboral, ante un jefe y menos ante un jefe maligno. A partir de ahí, la pregunta está un poco... A ver... Está incompleta. Necesito detalles, si quieres decir de manera emocional que no pierdas la cabeza, ¿no? Por lo que te comenta Marina Val abajo. O el puesto, ¿no? Piedra gris y mucha diplomacia, diría yo. Pero claro, no sé yo hasta qué punto ese jefe maligno, por ser tan complicado, ¿verdad? Te va a dejar, nunca mejor dicho, dejarte de estar en el puesto que te toca. Entonces, claro, ahí dependen muchos factores. Factores que ya han pasado, como sea tu capacidad en el puesto, qué imagen tienen de ti, qué reputación, si eres imprescindible profesionalmente para esa persona, porque evidentemente solo te va a ver el jefe, digo, en los ojos del interés. Entonces, igual, mientras le intereses de forma profesional, pues vas a estar ahí, siempre y cuando no molestes mucho. Esto es así. Hay que ir al más puro interés y dejar los sentimientos a un lado, porque ellos lo ven así. Entonces hay que ir a pensar como ellos lo harían para saber cómo debemos de actuar. Valorar pros y contras de ese trabajo, si te gusta, si es tu vida o si podrías vivir sin él. Y a partir de ahí, bueno, empoderarse, yo no me empoderaría. Yo realmente intentaría pasar desapercibida, cumplir con mi trabajo y ya está. Que mi jefe me valore, profesionalmente hablando, que me considere lo más indispensable posible para que no peligre mi trabajo. Aplico piedra gris para que no me afecte personalmente, psicológicamente, emocionalmente, y a correr. Yo creo que es lo mejor, lo más prudente y lo que podríamos hacer más seguro para no perder ni la cabeza en el puesto, ¿vale? Bien, claro, ¿qué sucede? Pues que a veces es difícil, a veces las provocaciones, las humillaciones, los tratos se hacen insoportables y la persona al final pues lo valora y ve que no merece la pena, ¿verdad? Bien, yo lo dejo aquí. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Estas han sido las preguntas y respuestas las preguntas que me habéis dejado. Mis respuestas, espero que os hayan servido. Recuerda que si quieres agendar, si tienes más dudas, si quieres agendar una sesión directamente conmigo, te dejo el enlace abajo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.